12:40, estamos aquí en Estación Futuro. Tengo entre mis manos un gran libro que hoy, en la sala José Hernández de la Feria del Libro, de 18:30 a 20 horas, festejará sus 10 años de vida. Los mitos de la historia argentina, la construcción de un pasado como justificación del presente. Son 13 capítulos y una introducción que el autor inicia con una cita de George Orwell, a manera de llave maestra, ¿no?, para entrarle a su libro. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Yo siento un orgullo nacional por ser compatriota de un historiador extraordinario como Felipe Piña, y un plus de orgullo personal por saberlo, mi amigo. Quien quiera oír que oiga, dijo Lito Nevia, quien quiera saber que sepa leyendo estos mitos, en el día del 40º aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica, en el día del himno nacional. Felipe Piña, buen día, Felipe. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Gusto Bien, escucharte. igualmente, querido, ¿cómo andás? Bien, muy ansioso por lo de la tarde, el cumpleaños. ¿Cuántas ediciones? Y son como 40. Oh, sí, 40 sí. ediciones. Ahora, ¿qué pasó que acá dice Grupo Editorial Norma, en la que tengo yo, y hoy presenta Grupo Planeta? Algo Bueno, en fue el medio. la primera experiencia, pues esa editorial empezó a andar mal y terminó cerrando finalmente. Uh-huh. Y bueno, yo me pasé a Planeta antes de sacar Mitos 2, ¿no? Uh-huh. Una pena porque habíamos tenido una buena relación, pero bueno, esas cosas del mundo editorial, ¿no? Una editorial que no me acompañó, digamos, como correspondía en aquel momento, y bueno, empezamos con Planeta, con el que tengo una excelente relación, la verdad, muy buena onda. Felipe, ¿sos de releer tus materiales una vez publicados? Sí, absolutamente, obsesivamente antes, me cuesta mucho entregarlos, los miro y remiro y reviso muchas veces, y hay cierto dolor de parto, viste, que no te querés desprender del origado, esto habrá pasado. No deja de ser un hijo. Sí, y después sí, los vuelvo a leer, los vuelvo a ver. Y bueno, ahora por supuesto para la charla de hoy toda esta semana volviendo a ver y aportando algunas cositas, ¿no? Para brindarle a la gente esto, ¿no? Yo creo que la idea de este libro surgió en un momento muy difícil de Argentina. Yo empecé a pensarlo ahí por 2001 y la verdad que nos estaba haciendo algún mimo, ¿no? Hace falta algún mimo, alguna cosa a nuestro dolido orgullo nacional, ¿no? Que estábamos tan derrotados y tan hechos pelota en aquel momento. Y la gente andaba con mucha desazón, y bueno, yo creo que desde la historia era acercarle la posibilidad que teníamos que salir adelante, ¿no? Que se podía salir, que habíamos salido de tantas en otros momentos, por ejemplo, ¿no? Y que teníamos gente maravillosa que uno quería que se enteraran que existían, ¿no? Que quizás los conocían nominalmente, pero faltaba conocer a esta gente que tan interesante, tan rica, tan viva, Monteagudo, Castelli, el propio Moreno, ¿no? Que aparecían ahí, Manuel Belgrano, lo de su función única de creador de la bandera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, también hablar bastante en ese momento donde España era nuestra conquistadora tremenda, que fueron todos esos 90 de reconquista española de América Latina y particularmente Argentina, contar bien cómo fue la conquista, el llamado descubrimiento y todo eso, que es como arranca el libro, ¿no? Te pregunto a vos, que sos el que sabe. Vos sabés que cada vez que yo escucho en estos términos la palabra conquista o conquistadores, Uh-huh. me parece hasta un piropo, como cuando Sí. se dice revolución libertadora en vez de fusiladora, ¿no? Completamente, sí, conquista hasta puede ser una palabra con algún sentido erótico, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Pero en este caso es... Y falta el rasgo de piratería, ¿no? Claro, acá es un caso de genocidio reconocido internacionalmente, ¿no? Una masacre que no tuvo límites y un nivel de intolerancia realmente impresionante que se quiso encubrir allá en el 92, en el 5º centenario, con el eufemismo encuentro de culturas, ¿no? Fue un encuentro un tanto violento, podemos decir, ¿no? Un encuentro donde uno de los integrantes no obtuvo demasiado a cambio de lo que dio, ¿no? Y siempre separando la maravilla de la cultura española, ¿no? Que no tiene mucho que ver con Cortés, Pizarro, estos tipos, el propio Colón, ¿no? Sino más bien con Quevedo, con Hernández, con tan linda gente, Cervantes, que estuvo prohibido por la Inquisición en América, en un maravilloso decreto casi literario, donde la Inquisición decía que se prohíben las novelas de caballería, principalmente el Quijote, porque estimula la imaginación, y la imaginación lleva necesariamente a la rebelión. Claro. Así decía la Inquisición de ahora. Claro. Más claro, echarle agua maldita. Así que no vinieron a traer el Quijote, vinieron a traer otras cosas, ¿no? Felipe, ¿qué frase o qué adjetivo o qué concepto elegirías para definir aquella Argentina de 2004 cuando salió publicado Tus mitos por primera vez? Una Argentina que pensaba esperanzarse, ¿no? Estaba empezando a esperanzarse después de
de tanto desastre, de 2 años tremendos, porque el 2002 fue un año trágico, ¿no? El 2001 terminó con ese desastre y el 2 fue un año trágico, la gente no tenía para dónde agarrar, ¿no? Y el 2004 ya empezaba una esperanza, ¿no? Había un dejo de esperanza, todavía muchísimo por hacer, y así fue que surgió este libro, que bueno, que fue muy rápidamente apropiado por la gente, ¿no? Eso fue muy muy fuerte para mí, cómo la gente empezó a leer el libro y lo tenía como una especie de emblema, que era para mí un enorme orgullo. Y bueno, después por supuesto la alegría de que este libro se convierta en algo gran hecho, ¿no? Que así empezamos a hacer esa serie. La base de la serie fueron los mitos, los distintos tomos, y bueno, ahí vino algo muy raro para mí que no entendía muy bien qué era, que era la popularidad, ¿no? Esto de que te paren por la calle y te... para un historiador es algo muy extraño. Es algo muy extraño, claro. pero la verdad que me encanta, porque siempre con mucho cariño y días como hoy es muy lindo lo que pasa, ¿no? El momento de la firma del libro, que vienen pibes que leen mis historietas, o vienen papás o estudiantes, y uno se queda charlando, y bueno, es verle la cara a tu lector, que siempre es un ser imaginario cuando vos escribís, ¿no? ¿Has tenido tu merecido, Felipe? Hemos tenido sí, la verdad que sí. Y si tuvieras que definir en pocas palabras a la Argentina de hoy por hoy, ¿qué dirías de ella? Es una Argentina que cambió radicalmente en muchos aspectos, seguramente faltan en otros. Es una Argentina un poco tironeada, ¿no? Con la verdad que ciertas lecturas que a uno lo asustan, porque son lecturas de la antipatria, ¿no? Digamos, todo está mal, y no ya pensando en el gobierno, sino parece que está todo mal en la Argentina, ¿no? Lo cual no puede ser, es decir, no es real. Y es bastante doloroso, ¿no? Que gente que opere, por ejemplo, para que nos cobren los fondos buitres, o que se ponga contenta porque hay alguna tasa de pobreza que aumenta un poco, según ellos siempre, ¿no? Es un poco triste, y no es novedad, ¿no? Uno se acuerda de que toda esta gente estuvo junta en los peores momentos de la historia argentina. Estuvieron en el 46, ahí en la Unión Democrática, estuvieron en la fusiladora, como decías vos, estuvieron apoyando la dictadura, es decir, son los mismos, ¿no? Que por supuesto lo que menos les importa es la patria. Y lo que lamentablemente falta es un debate político en serio, ¿no? Donde uno escuche propuestas, alternativas, qué hacemos con la educación, qué hacemos con la salud, es decir, que la oposición se convierta en una oposición auténtica, con propuestas, como pasa en la mayoría del mundo, ¿no? Donde la oposición tiene cosas para decir, las dice, opera. Claro. Y acá, en cambio, son obstruccionismos e insultos, operaciones permanentes, ¿no? El insulto como una categoría de la argumentación ha quedado, ¿no? Exactamente. Una cosa tremenda, deprimente. Completamente, sí, además esto de lo antinacional, que realmente es muy peligroso, ¿no? Felipe, bueno, eso de que los historiadores son profetas del pasado puede ser cierto, entonces tendría que serlo también del futuro. Hablarnos de la Argentina de 2024. Bueno, creo que va a depender mucho de nosotros, para dónde agarremos, para qué buzones compremos, ¿no? Sí, va a tener muy importante. Recordemos que el buzón es muy lindo como adorno, pero la verdad que no tiene mucha utilidad, menos en estos tiempos, digamos, donde ya todo el mundo manda cartas por mail. Y bueno, sí, que no dejemos encandilar, defendamos lo que tenemos, reclamemos lo que nos falta, eso es muy importante también. Pero bueno, ojo con engañarse, porque hay mucho en juego, ¿no? Mucho de lo que se hizo puede correr serio peligro. No existen las conquistas ganadas para siempre, ¿no? Volviendo, mirá qué lindo sentido de la palabra conquista, ¿no? Ahí está. Lo que hemos conquistado con tanta lucha, derechos de los trabajadores, seguros, para la gente que no tiene medios, todo eso, que nadie piense que ya es una adquisición para siempre. Eso va a depender de cómo continúe la política en Argentina, ¿no? A las plantas hay que regarlas. Claro, pensá lo que perdimos en los 90, lo que perdimos en los 70, ¿no? Bueno, en los 90 hubo otra catarata de españoles que con otros nombres y con otros modos se apoderaron bastante de empresas latinoamericanas, ¿no? Claro, esa fue la segunda conquista. Incluso hay algunos que la califican así, la segunda conquista, claro, donde nos vaciaron la línea de bandera, ¿no? Se llevaban los aviones, les cambiaban los motores, ¿te acuerdas? Sí, señor. Hasta las gomas de los aviones, bueno, fueron escandalosos todas las ganancias de las empresas multinacionales españolas, y bueno, cuando nos fundimos, por supuesto miraron para otro lado, a diferencia de lo que hizo la Argentina en dos momentos claves de la historia de España: la Guerra Civil, donde Argentina fue uno de los aportantes más importantes para que la gente pudiera seguir viviendo, y por supuesto, ¿no?, cuando viajó a España en el 47, que fue a paliar el hambre de un país que estaba absolutamente hambriado, ¿no? Como lo está hoy, lamentablemente. Acabo de leer en El País que
ya son más los españoles que recorren a Cáritas por comida que los extranjeros, ¿no? Una noticia dramática que debería llamar la atención a algunos soberbios de España que nos siguen mirando por arriba del hombro, ¿no? Querido Felipe Piña, tenemos un regalito para vos. Resulta que el otro día, cuando le mando un mail al amigo y compañero acá, Adrián Corol, ¿Sí? Que está presente. ¿Cómo le va, No, Felipe? Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Bien. Tengo el diario que me regalaron. Muy bien, muy bien. El diario El Día del Nacimiento. ¿Qué te dije, Adrián, en el Me mail? dice, ¿cómo hacemos para meter a Felipe Piña, un tipo que se lo identifica con la historia, en un programa que se llama Estación Futuro? Entonces yo le digo, mirá, algo lo que decía también recién Hugo, sin historia no hay futuro. Entonces me responde Hugo, qué bueno está, eso tenés que hacer una canción. Entonces yo agarro y digo, sí, te hago una canción, te pongo que sin historia no hay futuro, si querés te nombro a vos, lo nombro a Piña en 1 minuto y medio y te lo armo con un programa de composición musical que se llama Ableton, hace 2 días, y lo hice. Escuchala, Felipe. Fantástico, muchas gracias. Ahí va. Sin historia no hubo y no habrá futuro. Por memoria te apuesto que el futuro es nuestro y esa historia que existe, que también insiste, puede hacer que avancemos si la conocemos. Sin historia no hubo y no habrá futuro, porque sin historia no hay futuro. No todo fue tragedia, farsa o comedia. Si el futuro no fluye, aquí se construye en Estación Futuro. Hoy, querido Hugo, la historia tendrá insignia y es Felipe Piña. Sin historia no hubo y no habrá futuro, porque sin historia no hay futuro. No hay futuro sin historia. La historia sin futuro. ¡Esa, Felipe! Vieron que todo se puede. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Una travesura para opacarlo del diario. Algunas menciones ahí a farsa. Bueno, Exactamente, es un poco de filosofía hay que Por poner, Don ¿no? Carlos ahí. Y no podía faltar, no podía. Totalmente. Un regalito que te hacemos en nombre de Adrián Corol en el día del 10º aniversario de tus mitos, Felipe. Muchísimas gracias, muchísimas A gracias. las 18:30 en la sala José Hernández, digno nombre. Ahí estaremos. Ahí estará Nino Ramel, a mandar un abrazo muy grande a Nino. Querido amigo. Querido amigo, excelente persona, con la cual estuve trabajando un par de años. Así que, bueno, Felipe, esto va a ser como ya sospechamos que es, va a ser un estruendo. Hay tanta gente que te quiere, que te admira, y así que, bueno, sostenete el corazón porque la vas a pasar muy, muy bien, ¿no? Ahí lo haremos. Le quería contar a la gente que si entra a la página www.elhistoriador.com.ar tienen la entrada gratis. Sos provocador, Un regalito. Che, Felipe, no te pierdas el programa que viene después del nuestro, No, Historia es nuestra te quiero historia. agradecer porque la verdad que me dejas un nivel de audiencia muy interesante. Te quiero, amigo. Bueno, un abrazo enorme, te quiero mucho, Guito. Un abrazo grande, Felipe Chao, querido. Piña, Chao, los querido. mitos de la Saludos historia a todos, argentina. Chao, gracias. Sin historia no